Los dividendos son la forma en que las empresas te pagan las utilidades que generan por invertir en ellas comprando sus acciones. Al final de cada año, las compañías deciden qué porcentaje de sus utilidades se reparten como dividendo a sus accionistas, dependiendo de las oportunidades de crecimiento de cada empresa. En este video te mostraremos la forma más fácil de encontrar a las empresas que devuelven los mayores dividendos para que tu rendimiento no dependa solamente de que suba el precio de sus acciones. Este video sobre dividendos nos lo pidieron en comentarios. Recuerda que si hay algún tema que te interese, lo puedes dejar ahí para que nos pongamos a trabajar en lo que a ti te interesa. ¡Acompáñanos! Podemos ganar dinero de dos formas cuando invertimos en acciones. La primera es que suba el precio de su acción y la segunda es que nos paguen dividendos. Y esto funciona igual que en cualquier negocio. Los dueños de las empresas ganan porque su empresa crece y vale más, haciendo que suba el precio de su acción, y también por el dinero que se reparte entre los dueños, que son justamente los dividendos. Vámonos directamente a una página gratuita que todos podemos usar para conocer los dividendos de cualquier acción y de cualquier ETF. Ve a dividendinvestor.com. Ya que hayas entrado, en la esquina superior derecha puedes ver un espacio donde te pide que escribas el símbolo o el ticker de la acción de la que quieras saber más. Si no sabes el ticker, puedes simplemente escribir el nombre de la acción que tú quieras. Usemos Microsoft como ejemplo. Te abrirá otra pantalla donde puedes escribir nuevamente el nombre de la acción para buscar el ticker, y con eso te dará opciones para que escojas la correcta. Cuando ya hayas encontrado el ticker de la acción, lo puedes seleccionar y ya podrás saber todo sobre los dividendos de la empresa que hayas escogido. Primero, bajemos un poco hasta encontrar estas barras. Aquí la página nos dice cuánto ha pagado la empresa como dividendo a cada accionista desde el 2003. Podemos ver que en 2004 hubo un dividendo extraordinario, pero fuera de eso, constantemente los dividendos de Microsoft han venido subiendo. El último fue de $2.3 para todo 2021. Pero ese número en dólares no nos dice mucho. Lo que realmente tenemos que saber es cuál es nuestro retorno sobre inversión. O sea, cuánto recibimos de dividendos como porcentaje de lo que invertí. A eso se le conoce como dividend yield o retorno por dividendo, que no es más que una división de cuánto es el dividendo en dinero entre el precio de la acción. Ese número ya es algo que podemos comparar entre diferentes inversiones. Siguiendo con el ejemplo de Microsoft, podemos ver que en Dividend Investor encontramos este número ya calculado, junto con mucha más información. El Dividend Yield no llega ni al 1%, pero ¿por qué tan bajo? Pues podemos ver aquí mismo la proporción de las utilidades que Microsoft paga como dividendo, el Dividend Payout, que este año fue de 26%, una proporción más baja que la del promedio de los últimos 5 años, que es cerca de 44%. También podemos ver qué tan frecuentemente paga su dividendo por acá. Y vemos que Microsoft paga dividendos 4 veces al año, o sea, parte de los $2.3 que vimos para el año en 4 pagos que va haciendo cada trimestre. Y también vemos que la fecha del último pago anunciado es el 9 de diciembre de 2021. Ahora, algo súper importante si es que quieres que te paguen dividendos es saber cuándo tienes que haber comprado la acción para que efectivamente te lo paguen. Es un error clásico comprar la acción el día del pago o un día antes, esperando que con eso ya nos toque cobrar el dividendo. En el caso de Microsoft, por ejemplo, el día 9 de diciembre. Pero no, el día que tú tienes que ya haber comprado la acción para que te toque el dividendo es un día antes del ex-date que vemos aquí, que fue el 17 de noviembre. Para que efectivamente te paguen el dividendo, tú tenías que haber comprado la acción el 16 de noviembre. En México, normalmente la ex-date es 3 días antes de la fecha del pago. Pero en Estados Unidos esto no es así. Puedes ver cómo la ex-date de Microsoft es 3 semanas antes del pago efectivo. Que no te pase este error tan común al buscar ganar dividendos. Lo importante es la ex-date. Y podría decir, qué bien que ya les tocó a los que invirtieron hasta el 16 de noviembre. Pero yo quiero saber cuándo pagan el próximo dividendo. Perfecto, lo que tenemos que hacer es ir hasta abajo de la página de dividendinvestor.com y ver cuándo es que normalmente se anuncian los dividendos de las empresas que estemos revisando. En el caso de Microsoft, normalmente se anuncian dividendos en diciembre, marzo, junio y septiembre, por lo que no tardan en anunciar cuál será su próximo dividendo. Eso nos permite a todos planear nuestras inversiones. En unos cuantos días debería estar ya disponible esta información. Ahora que ya entendemos perfectamente los términos más importantes sobre los dividendos de las empresas, apliquemos el conocimiento revisando otras compañías.
Vayamos a ver a Tesla, una empresa de la que hemos platicado mucho en Invertir es para Todos, desde sobre sus riesgos hasta su rentabilidad en varios videos que te dejamos en la descripción. Fue apenas hasta el año pasado que Tesla tuvo utilidades. Entonces, ¿cuál debiera ser su retorno por dividendos? Vayamos a Dividend Investor para buscarla. Como no tenía utilidades hasta 2020 y ahora está en pleno crecimiento, Tesla nunca ha pagado ningún dividendo. Podemos ver que su dividend yield es cero. Ha reinvertido absolutamente todo lo que ha ganado en 2020 y 2021. Comparemos con otra empresa ya mucho más madura y establecida desde hace décadas, AT&T, que es la empresa con el mayor retorno por dividendo del Standard & Poor's 500. Podemos ver que su dividend yield es de casi 9%, igual dividido en 4 pagos como Microsoft. Debe pagar su próximo dividendo en febrero, 3 meses después de su último pago que fue en noviembre. En estos días también debería salir la información relevante para este tema. Pero entonces, parece demasiado fácil, ¿no? Simplemente puedo obtener el rendimiento por dividendo de casi 9% de AT&T invirtiendo en sus acciones y listo. Y sí, si compras una acción de AT&T ahora, deberías de tener un rendimiento por dividendo cercano a eso. Pero recuerda el otro rendimiento que tienen las acciones, el rendimiento por ganancias de capital que se da con los cambios en los precios de las acciones. Ahora, juntando los dos, es que tenemos el rendimiento total. Y ahora comparemos el retorno total de los últimos 12 meses de las 3 empresas que hemos revisado. La diferencia es aplastante. El retorno de AT&T es más o menos 0%. Sí ganó por dividendo, pero el precio de la acción cayó, borrando así el rendimiento total. Por otro lado, Tesla sin dividendo y Microsoft con un dividendo muy chico han tenido un rendimiento impresionante. Lo normal es que las empresas de mayor crecimiento tengan mejores rendimientos en el largo plazo, pero en este año también fue muy claro. Pero entonces, ¿invertir en acciones para ganar dividendos es una mala estrategia? Pues no necesariamente, pero sí, no suele ser una buena estrategia invertir en una sola empresa por los dividendos que me va a pagar. Es mejor invertir en varias empresas diferentes para capturar dividendos de forma más segura y diversificada. Profundicemos un poco en el caso de AT&T, a ver cuál es la proporción de utilidades que paga como dividendo. En 2021 pagó el 1600% de sus utilidades, o sea, prácticamente 16 años de las utilidades que tuvo en 2020. ¿Y cómo puede ser eso? Pues distribuyó parte de su capital para mantener el crecimiento de su dividendo y poder retener el estatus de aristócrata de dividendos. ¿Y qué es eso de aristócrata de dividendos? Pues es un índice que contiene 65 empresas americanas que han pagado dividendos por los últimos 25 años y que aparte han aumentado el dividendo año a año. Esa podría ser una buena alternativa para alguien que busque invertir en acciones con altos dividendos de forma diversificada. Afortunadamente hay un ETF que replica ese índice, se llama Noble. En la descripción te dejamos el link para que puedas ver todas las empresas que sigue este índice. Puedes ver que el fondo distribuye alrededor de 1.8% de rendimiento por dividendo contra 1.2 que paga el Standard & Poor's. Aparte, si revisamos la beta del Noble contra el Standard & Poor's 500, podemos ver que tiene un riesgo menor que el mercado, una beta menor a 1, como lo platicamos en nuestros videos de riesgos al invertir. Te dejamos el link en la descripción y recuerda suscribirte a este canal para ver todos nuestros videos. Durante los últimos 10 años, esta estrategia ha pagado menos que el Standard & Poor's 500. El Noble ha pagado 339% contra el Standard & Poor's que va a 364% arriba. Pero entre el 2000 y el 2010 fue una estrategia súper ganadora. El Noble pagó 124% contra 5% del Standard & Poor's. Simplemente considera este ETF como una opción más para invertir en acciones de manera diversificada, sobre todo en tiempos turbulentos. Y ahora comparemos el rendimiento por dividendo de Estados Unidos contra el de otros países revisando algunos ETFs. Tomemos como referencia el VT, que es el ETF de Vanguard que invierte en todo el mundo. Tiene rendimiento por dividendo de casi 1.6%. Por mientras, el IBB que sigue al S&P 500 de Estados Unidos tiene unos dividend yields más bajos a nivel país, apenas un poco más de 1.2%. El STU que invierte en la eurozona tiene 1% más de rendimiento por dividendo que Estados Unidos con 2.2%. México tiene poco menos de 2% a través del NAFTRAC y el ILF que invierte en toda Latinoamérica tiene cerca del 3% de retorno por dividendo. Durante los últimos años el rendimiento por dividendo exacto ha ido cambiando, pero el orden, o sea, Estados Unidos con el menor retorno por dividendo y Latinoamérica con el más alto, ha sido el mismo. De hecho, alrededor del mundo, 45% de retorno total por invertir en acciones ha venido de dividendos, muy similar a lo que ha pasado en Latinoamérica. Pero en Estados Unidos solamente el 26% del rendimiento ha venido por dividendos.
porque ahí las empresas han preferido reinvertir sus utilidades para seguir creciendo y eso favorece más al alza en precio de las acciones que al pago de dividendos. Todos esos rendimientos por dividendos los puedes encontrar también en dividendinvestor.com. Si nos enfocamos en Estados Unidos a nivel sectorial, también podemos ver muchas diferencias. El sector de energía, que es el que menos crece, es el que más paga dividendos, cerca de 4%. Otros sectores muy estables como el de bienes raíces y consumo básico también tienen rendimientos por dividendos de más del doble del Standard & Poor's, de casi 3%. Y los sectores de tecnología, comunicaciones y consumo discrecional, que son los que más reinvierten sus utilidades para seguir creciendo, son los que menos pagan dividendos, pero recientemente han más que compensado eso con subidas del precio de sus acciones. Otra cosa también súper importante es los impuestos al invertir en compañías que pagan dividendos. Lo normal es que cuando una empresa o un ETF te pague un dividendo, en tu cuenta de inversiones se deposita ese dividendo después de impuestos, o sea, tu broker te retiene los impuestos correspondientes y los pagas de forma instantánea. Pero los impuestos por ganancias de capital, o sea, porque el precio de tus acciones suba, no los pagas hasta que vendas la acción y realices la ganancia. En cierta forma, difieres el pago de dividendo hasta que vendas la acción. Veamos el efecto con un ejemplo. Si tú inviertes $1,000 durante 10 años en dos acciones que tienen rendimientos de 10%, pero una te lo da por puros dividendos y la otra te lo da por pura ganancia de capital, la inversión que hagas en la acción que tiene rendimientos por ganancias de capital tendrá un mayor valor neto de impuestos al final del periodo, exactamente de $2,434. Eso mientras que la opción que te da el rendimiento por dividendos te dejaría con $2,367 netos de impuestos, asumiendo que siempre reinviertas los dividendos que te paga. Esto asume también la misma tasa de impuestos de 10% por ambos conceptos, aunque normalmente los dividendos, para empeorarlo todo, suelen tener mayores tasas de impuestos. El pagar el 10% de impuestos cada año en la opción de dividendos baja tu reinversión y afecta el poder del interés compuesto. Es lo mismo que decir que el rendimiento es de 9% cada año en vez de ser del 10%. Eso no pasa con la inversión que no paga dividendos, que compone el rendimiento de 10% cada año, provocando un crecimiento exponencial mucho más grande que al final del día te da mayor rendimiento neto. Interesante, ¿no? Siempre busca tener el mejor rendimiento total neto de impuestos, lo que verdaderamente te quedas tú por invertir. Los dividendos, un componente importantísimo en el rendimiento total de los inversionistas. Ya vimos que tenemos rendimiento por subida del precio de la acción y rendimiento por dividendos. ¿Es más importante uno que el otro? Pues no, en realidad no. Como vimos ahí, el retorno total es lo que nos debe importar. Y más allá, también ver y revisar qué es lo que pasa con las tasas de impuestos. Normalmente los dividendos tienen mayor pago impositivo. Entonces, todo eso es lo que tenemos que revisar para poder invertir mejor y enfocarnos 100% en el retorno total que nos van a pagar nuestras inversiones. Ahora, otra cosa súper importante es el dividend yield. No siempre es el mismo. El dividendo normalmente es estable, pero si el precio de la acción sube o baja, la tasa de rendimiento que recibimos cambia. A nosotros claramente nos conviene comprarla cuando está más atractiva. Claro, o sea, si está más alto el precio vas a tener un menor dividend yield, si está más bajo vas a tener un mayor dividend yield, ¿no? Eso es lo que va cambiando y entonces pues sí, cada acción sube de dividend yield pues está más atractivo. Entonces hay que tomar en cuenta que esa es una razón que va cambiando a lo largo del tiempo simplemente por los movimientos del mercado. Entonces los dividendos ya vimos, son bastante estables y las aristócratas de dividendos de las que platicamos van continuamente a la alza. Entonces, eso es algo que podemos tener más o menos la seguridad, ¿no? Al final del día, los dividendos es la manera en que las empresas le regresan el dinero a sus dueños, pero también existen las recompras. Las recompras son simplemente el que la empresa compra sus acciones en el mercado y las saca del mercado, o sea, simplemente destruye acciones y entonces las mismas utilidades se reparten entre menos acciones, entre menos accionistas y eso pues tiende a hacer que los precios de las acciones suban. De hecho, Apple y el mismo Warren Buffett con Berkshire son grandes recompradores de sus mismas acciones, ¿no? Tienen tantísimo dinero que ven las demás opciones caras, conocen a su propia empresa, la ven barata, la recompran. Entonces así pues no tienes tampoco el cargo impositivo, los impuestos que representan los pagos de dividendos. También vimos que de los sectores, el de tecnología es de los que menos paga y el S&P también es de los de menor dividend yield. Entonces nuevamente ahí
vemos que no necesariamente la decisión por puro dividendo va a ser la mejor, ¿no? Al final del día, si estamos buscando, si nuestro interés es recibir dividendos, hay portafolios diversificados en ETFs que podemos comprar que simplemente se encargan de elegir a las empresas que pagan más dividendos. Está el Noble, por ejemplo, el que vimos hace rato, que tiene un dividend yield cercano al 2% y nos expone a empresas de calidad que pagan sus buenos dividendos. Si lo que buscamos es eso, hay vehículos muy eficientes para lograrlo. O sea, es importante considerar que la estrategia de dividendos, o decir, solamente voy a comprar en empresas de dividendos, nunca va a ser bueno, ¿no? O sea, siempre hay que buscar estrategias diversificadas, portafolios diversificados. Esta opción, el Noble, vimos que tiene un menor riesgo del S&P y paga más o menos similar, pero no debemos siempre concentrar en una sola estrategia todo. Recuerden que siempre la diversificación es la clave para tener un buen portafolio de inversión. Vimos que los dividendos son una parte importantísima del rendimiento al invertir en acciones. ¿Tú ya inviertes en acciones que pagan altos dividendos o prefieres ganancias de capital? Platícanos cuáles son tus favoritas. Esperamos que después de ver este video estés más preparado para buscar acciones y ETFs con los dividend yields más altos. Si es así, dale like a este video, compártelo y suscríbete a este canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Muchas gracias por acompañarnos y recuerda, siempre es un buen momento para empezar a invertir. Soy José Segarra. Yo soy Oscar López. Hasta la próxima.